Como dije, muy buenas tardes. Estamos iniciando la grabación del día de hoy, jueves 4 de octubre. Venimos de un largo feriado y vamos a trabajar lo que es entendiendo la argumentación, falacias y paradojas en el lenguaje cotidiano, ¿no? Esto lo encuentran ya en la última semana, que es la que estamos trabajando, en su libro en su libro de, perdón, en el libro de filosofía. Esta actividad está, pero como de forma individual, la argumentación, las falacias, las paradojas. Esto lo encuentran en el proyecto número 5, que es el que está en curso, y hay aquí una información y también te dan algunos links para que tú vayas hasta allá y puedas, en este caso, eh, investigar, ¿no?, lo que te está poniendo en el tema del día de hoy. ¿Ok? Dice, el lenguaje cotidiano se construye con palabras que siguen reglas sintácticas complejas, se estructura en muchos niveles, metalenguajes, hace un uso creativo de la ambigüedad, metáforas, juegos de palabras, alusiones, etc. Se puede usar con fines diferentes, informar, interrogar, dar órdenes, generar emociones, persuadir. Nosotros en el lenguaje cotidiano utilizamos una serie de recursos y también niveles, ¿no?, dependiendo de dónde estamos. Por ejemplo, si estamos nosotros en el colegio, estamos en una parte donde tenemos que trabajar con gente, pues, de un nivel intelectual o un nivel cultural que necesita o que necesitamos comunicarnos, entonces lo vamos a hacer al mismo nivel. Pero si estamos en nuestra casa, lo hacemos de un nivel coloquial. Y si estamos en nuestro barrio, también lo hacemos de un nivel coloquial. O sea, hay niveles y niveles, ¿no?, ¿verdad? Y las explicaciones. Eso es lo que se dice en el lenguaje cotidiano. Por lo general, nosotros en el lenguaje cotidiano, como dije, en la casa utilizamos un lenguaje coloquial para podernos nosotros comunicar. Luego dice la argumentación. Una argumentación es un encadenamiento, de proposiciones tendiente a producir o a reforzar en el auditorio la adhesión a su conclusión. Es muy importante argumentar, porque esta argumentación es la que nos permite nosotros sostener nuestras ideas, ¿no? Entonces, una persona que sabe argumentar, sabe sostener ideas y dar razones justificadas de opiniones, ¿no?, en cualquier ámbito puede ser. Parte de un texto argumentativo, ¿no?, la introducción, los argumentos y la conclusión. Esto lo vemos en lenguaje, lo vemos en literatura, lo vemos en filosofía también, hemos visto lo que es la argumentación. Y es muy importante porque el poder de la palabra es el que nos diferencia a un ser humano a otro, ¿no?, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros desarrollemos la argumentación como algo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras profesiones, en cualquier lugar que nos desenvolvamos. La estructura del texto argumentativo es tesis, argumentos y conclusión. Esto es lo más, se puede decir, lo más elevado de lo que es el argumento, es la estructuración, por ejemplo, de ideas, cuando hacemos un ensayo, los ensayos argumentativos, donde tienes que poner razones sostenibles de por qué tú pones ciertas ideas, que se llaman tesis u opiniones, ¿no? Luego dice aquí, para argumentar nos seguimos del lenguaje cotidiano, por eso nos cuesta separarnos de nuestras propias argumentaciones. Nos cuesta verlas como artefactos, como objetos que puedan ser analizados. No todos los argumentos son válidos. Hay argumentos que en realidad tienden a confundirnos. Por ejemplo, el argumento que utilizan los políticos, que tienen unas ideas o rebaten unas ideas, pero que en realidad a la suma luego no son ideas sustentables, son argumentos o lo que también se denominan falacias, que son un argumento muy distinguido, un argumento muy bien hecho, pero que carece de veracidad. Luego dice, las falacias o sofismas son errores en el razonamiento, bien por un mal uso del lenguaje, por usar términos en contextos diferentes o por la voluntad del sujeto de engañar al interlocutor. Pueden ser formales, informales o materiales. A lo largo de nuestra vida, de pronto tú has visto cómo personas vienen y engañan a otras personas por medio de la palabra, ¿no? Los envuelven en ciertos negocios a veces, o simplemente son gente que están fuera de los bancos y hacen, no sé si ustedes han escuchado esto de que le hacen
que les venden algo y les dicen, y cuando se dan cuenta no tienen nada. Entonces, eso, ahí viene pues esa argumentación falsa que algunas personas creen, ¿no? Luego dice aquí, en el lenguaje cotidiano, falacia se usa para referirse a creencias equivocadas o razonamientos defectuosos. En lógica, el término se usa generalmente para designar un argumento técnicamente incorrecto, sobre todo si el argumento reviste de la apariencia de validez o aparenta ser atractivo. Nos dejamos engañar, ¿no?, por esos razonamientos que parecen que fueran verdaderos, pero son falacias. Y muchas veces el que está hablando, el emisor, sabe que está diciendo una falacia, una mentira, quiere con el fin de engañar, dice por ahí, engatusar a la gente, no decirle, no engañarla con ese argumento que parece verdadero, pero que tiene, en realidad, tiene un fondo falso. Entonces, eso en cuanto a la falacia, que utilizan mucho. El mundo de la falacia en la argumentación es muy, para aquellos que se dedican a hacer el mal, es muy productivo, porque en realidad hacen estafas solamente por medio de la palabra, estafan a la gente. Miren, eso no está bien, es un antivalor, ¿no? Nosotros tenemos que utilizar la palabra, los argumentos, con el fin de decir nuestras ideas, sostenerlas, cumplirlas, ¿no? Entonces, no debemos de hacerlo con un fin malo, falso, que vamos a perjudicar a las demás personas. La paradoja significa lo contrario a la opinión común, ¿no? En términos filosóficos se refiere a los argumentos que parecen verdaderos y sin embargo implican una contradicción. Estos no son falsos. La paradoja ya la vimos esto es como que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en este proyecto, ¿no? La paradoja, en cambio, es algo que te dice lo contrario para hacerte reflexionar, ¿no? Tiene una parte verdadera y otra parte falsa. Es una figura literaria que muchas veces se utiliza con el fin de la reflexión, y en filosofía se utiliza muchísimo. Aquí hay algunos ejemplos. Dice, en las guardias tengo pijama y no duermo. Hay camillas, pero tampoco son para que duerma gente chiquita. En quirófano hay mesa y no es para comer, ni para decorar. Los ventiladores de reanimación no mejoran la temperatura. En el despertar todos los pacientes están medio dormidos. Necesito vías, pero no hay trenes. Las gafas nasales no son para ver mejor. También podríamos decirle, tiene mucha riqueza, pero es muy pobre. Entonces te implica un pensamiento, porque tiene mucha riqueza, pero es muy pobre. Cuando hablamos de pobre de espíritu, de pronto te hace reflexionar y te lleva a una conclusión que tú mismo puedes hacer. Entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy, las clases de lo que es entendiendo la argumentación, las falacias y las paradojas en el lenguaje cotidiano. Son importantes porque esto de aquí ya viene desde hace mucho tiempo. Ya los sabios griegos hablaban de las paradojas, hablaban de la argumentación y hablaban de lo que es las falacias. Entonces, es muy importante que tú conozcas, porque eres una persona del medio, una persona que está en una sociedad y te vas a encontrar con todo este tipo y necesitas este tipo de herramientas para comunicarte. Pero como ya le dije, siempre de una manera productiva, de una manera positiva, no haciéndole el mal a nadie, porque también se utiliza para eso y eso es muy, pero muy peligroso. Entonces, eso es en cuanto a lo que tenemos el día de hoy sobre el tema de entendiendo esto, la conclusión de todo lo que hemos visto en este proyecto. Vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación para poder hacer las preguntas correspondientes.